Ok, muy buenas noches. Ahora vamos a ver lo que es metabolismo de los ácidos nucleicos. Primera parte. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte vamos a ver un poco sobre la estructura, sobre ciertas funciones que tienen los ácidos nucleicos. Eh, Normalmente cuando hablamos de los ácidos nucleicos, lo principal es entender de que gracias a los ácidos nucleicos nosotros podemos tener una gran cantidad de proteínas dentro de la célula. El ácido nucleico es el que contiene toda la información genética. Están los genes, ¿ok? Que los genes me van a permitir, pues, tener ciertas características, ¿no? En el individuo, ¿sí? En el cual la información genética hace que yo sea de esta manera, ¿no? Si uno es alto, uno es bajo, uno tiene ojos grandes, otros pequeños. Esos genes son heredados de los padres, ¿sí? Y tú los vas a dar a tus hijos y así sucesivamente porque la herencia se pasa de una generación a otra y esto es gracias al material genético o los ácidos nucleicos. Vamos a hablar un poquito sobre su estructura, ya, para poder entrar a lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos y ya para poder terminar con la última clase que es el dogma de la biología molecular, que abarca pues procesos principalmente moleculares en el cual vamos a tener que hablar sobre la replicación, transcripción y traducción, ¿ya? Ahí, para eso nosotros tenemos que tener una base bioquímica para poder entender al menos lo que viene, ¿ya? Que eso es casi la última semana, las 2 últimas semanas. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a ponerles un video en el cual prácticamente les voy a explicar todo lo que yo les voy a indicar, pero lo voy a hacer de una forma un poco más pausada a la hora de explicarlo, ¿ya? Entonces esta primera clase es bastante sencilla. Si hay cosas que saben, perfecto, lo repasamos. Si hay otras cosas que no, entonces deberían de saberla, porque al menos esto lo dieron ver en biología. Al menos la base han debido verlo en biología, ¿ok? Entonces voy a colocarles aquí un video. ¿Sí? El video es todo sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí y terminando el video les voy a preguntar qué es lo que entendieron. A ver, vamos aquí. Vamos. Voy a compartirles aquí el videito. Ya está. Pueden observar el video, ¿verdad? Sí, se ve, Miss. Perfecto. Ya, entonces aquí vamos a ver tanto funciones como estructura. Ok. Después de haber analizado los carbohidratos, lípidos y proteínas, nos queda una última biomolécula indispensable para los seres vivos, los ácidos nucleicos. Empecemos por saber que los ácidos nucleicos son largas cadenas moleculares, formadas por la unión de subunidades llamadas nucleótidos, tanto del ADN como del ARN. Ahora bien, ¿qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula compuesta por 3 elementos indispensables. Una de ellas es la base nitrogenada. Otra es un azúcar, la cual debe contener 5 carbonos, o como muchos autores llegan a considerarlo, una pentosa. Y por último, un grupo fosfato. Lo primero que vamos a analizar serán las bases nitrogenadas del ADN y el ARN. Estas se clasifican en bases púricas y primidicas. Las bases púricas son la adenina y guanina, mientras que las bases primidicas son la timina, citosina y uracilo. Este último pertenece al ARN, pues ten en cuenta que el ADN cuenta con 4 principales, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN posee las mismas con la excepción de la timina, la cual es sustituida por un uracilo. Dicho esto, debemos tener en cuenta que las bases nitrogenadas se unen covalentemente a la pentosa por medio de un enlace N-glucosídico, mientras que el grupo fosfato se une a ellas por un enlace ester.
En el ADN, los nucleótidos se van uniendo entre sí por enlaces debido a que estos se unen con bases nitrogenadas, opuestas a la otra cadena de ADN, es decir, que solo se une una cadena que corra en sentido opuesto, pues recuerda que solo una base nitrogenada primídica siempre se unirá a una base nitrogenada de la otra cadena. A estos enlaces débiles no covalentes se le conoce como puentes de hidrógeno, por lo que una cadena corre en dirección 5 a 3 y la otra en dirección 3 a 5. Las bases púricas presentan dos anillos y las bases primídicas presentan solo uno, como se puede observar en la siguiente figura. El ácido desoxirribonucleico se le considera la molécula de la herencia, ya que constituye las unidades que llamamos genes, pues este está conformado por dos cadenas en forma de hélice, encargados de la transmisión de información genética a la descendencia, para la posterior conformación de las proteínas. El ARN está constituido por una cadena de nucleótidos y no tiene forma de doble hélice como el ADN. Se localiza principalmente en las células y los ribosomas de los procariontes, mientras que en las células eucariontes se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas y en el núcleo. Otra diferencia entre el ADN y el ARN es que mientras que solo existe un tipo de ADN y el ARN se presentan en tres formas distintas. Tenemos el ARN mensajero, cuya función es la de llevar información o mensaje desde el ADN en el núcleo hasta el sitio donde se transformarán las proteínas en el citoplasma. Luego, el ARN de transferencia. Es una molécula pequeña en forma de trébol que tiene la función de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Y por último tenemos el ARN ribosomal, es la molécula más grande de los tres tipos de ARN. Se localiza en los ribosomas, que son los sitios donde se forman las proteínas. Su función es interactuar con los otros ARNs para lograr la síntesis de proteínas. Una de las características del ADN es su capacidad de replicarse, es decir, de crear copias idénticas de sí mismo, y finalmente crear una célula hija. Como no quiero alargarme demasiado en este video, no hablaremos acerca del proceso de duplicación del ADN, eso lo dejaremos para un próximo video. Ahora hablaré del código genético, es la relación de tres nucleótidos que al estar unidos se les llaman tripletes o codones. Para la comprensión del código genético será necesario leer el codón a partir de la primera letra que está hacia la izquierda, la segunda en el centro y la tercera letra en el lado derecho. Y si nos interesan las características, debemos saber que el código genético posee dos muy importantes, empezando por el hecho de que es universal y degenerado. Y ahora explicaré la razón por la que consideramos estas dos características. En primera, es universal porque es válido para todos y cada uno de los organismos, desde las bacterias hasta los seres humanos. Siguiente, es degenerado debido a que existen solo 64 codones posibles, formando aminoácidos, es decir, que los codones están creados por repeticiones de algún nucleótido, que codifica el mismo aminoácido. De hecho, si tienes problemas en qué es un aminoácido, te puedo sugerir que visites mi video acerca de las proteínas y te familiarices con el tema. Hasta este momento ya sabemos cómo se encuentra conformado el ADN y cómo actúa en el proceso de duplicación y traslado a una célula hija, pues todo esto nos ayudará para que conozcamos qué es un gen. Un gen se define como un segmento de ADN que codifica para una característica. A esta secuencia de ADN se le unirá una proteína histónica, obteniendo filamentos largos y delgados llamados cromatina. Después de haber formado la cromatina, pasará a formarse un cromonema, al ser este un filamento espiral que poco a poco va construyendo un cromosoma. En las células de los organismos no es solo un cromosoma el que posee y transmite la información hereditaria, sino que es un conjunto de cromosomas, pues recuerda que todos los organismos presentamos un número diferente. Por ejemplo, el ser humano presenta 46 cromosomas y 23 pares. En cambio, el perro contiene 78 cromosomas y 39 pares. Antes de finalizar, hagamos una pregunta. ¿Qué enlaces unen a los nucleótidos de una misma banda en la molécula del ADN? La respuesta es enlace fosfodiéster.
Y bueno, eso sería todo lo necesario para comprender el fundamento y la función de los ácidos nucleicos. Próximamente hablaremos acerca de la genética. Ok, a ver, díganme. Han dicho varias cosas, ¿ah? Dime, César. Bueno, Miss, el video estaba interesante, ¿no? Estuvo hablando primero acerca de los nucleótidos, ¿no? Y bueno, la pregunta que se hacía el video, ¿qué es un nucleótido, no? Y lo importante que debemos captar del video es que tiene una base nitrogenada, tiene un azúcar, que generalmente es una pentosa, y un grupo fosfato. Exacto. Y teníamos que observar bastante bien la base nitrogenada, porque así podíamos clasificar las bases en púricas y pirimidídicas, ¿no? Ajá. También habló sobre la diferencia entre el ADN y el ARN, ¿sí? Una diferencia, pues, que está que en el ADN, pues, hay un doble hélice y que el ADN se replica, ¿no? Exacto. Y en el caso del ARN, hay cadena de nucleótidos que no tiene la misma forma que obviamente que el ADN, pero el ARN ya sabemos que hay ARN mensajero, de transferencia y el ribosomal, ¿no? Sí. El de mensajero decía el video que sale del núcleo al citosol, mientras el que está de transferencia tiene forma de trébol. Y el ribosomal era el más grande de los tres ARN, ¿no? Era una molécula grande que nacía de los ribosomas, ¿no? Después pasamos al código genético, ¿no? Donde nos estaban hablando que tenía dos características, ¿no? Que es universal y es Exacto. degenerado, ¿no? ¿Sí? Universal porque va desde las bacterias hasta los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Y en el Exacto. cambio, cuando hablábamos de los degenerados, pues no estábamos hablando que había una cantidad de codones posibles, ¿no? Después estuvieron hablando de los tripletes y los codones hasta llegar justamente al gen, ¿no? Donde definíamos al gen como un segmento de ADN en el cual se le va a unir la histona y ahí posteriormente vamos a formar la cromatina y finalmente los cromosomas, ¿no? Y nos Exacto. daban pues el dato del ser humano que había 46 cromosomas y 23 pares, ¿no? Y al final la pregunta era interesante porque dimos sobre el enlace fosfodiéster, ¿no? La unión de los nucleótidos, ¿no? Eso nada más capté, Miss. Muy bien, muy bien. Captaste bastante información. Eso está genial. Dime, Gisela. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya. A ver, doctora, lo que he podido ver sobre el video es pues, sobre el ácido nucleico, ¿no? Dice que son biomoléculas grandes que cumplen diferentes funciones esenciales en la célula. Una de sus funciones pues también es almacenar el ácido nucleico, ¿no? Que implica cumple la función del almacenamiento del genético. La También decía información. que hay 4 tipos de nucleótidos, que es la adenina, la tiamina, la guanina y la citosina. Ese sería mi aporte, doctora. Ok, gracias, Gisela. Moisés. O sea, buenas noches. Lo que me ha llamado la atención bastante es lo que se acerca del código genético que se ha hablado, ¿no? Que donde dice que es el ordenamiento, ¿no? Puntual de los nucleótidos según la secuencia del ADN. ¿No? Eso, este código genético va a depender mucho acerca de de la síntesis de proteína. Y también se dice que todos los seres vivos, universal, como dijo mi compañero, poseen el código genético, ¿no? Se organiza a través de ADN y su ARN, ¿no? Y la secuencia de código genético, pues está, vienen las combinaciones de 3 nucleótidos, En los ¿no? codones. Ajá. Llamado codón, ¿no? Que se encarga de sintetizar los aminoácidos, ¿no? En este caso los polipéptidos que son interesantes, ¿no? Esos nucleótidos están con 4 tipos de bases nitrogenadas, ¿no? Están en ellas la adenina, la timina, guanina, citosina, Eso. ¿no? Y el uracilo también que está, ¿no? Dentro de la ADN. En el ARN. Ajá. Gracias. Ok, muy bien. Julie. Pero buenas noches. Para hacer un comentario acerca del video, bueno,
La pregunta decía qué es un nucleótido, ¿no? Y bueno, decía que es una biomolécula compuesta por tres elementos indispensables. Em, una de ellas es la base nitrogenada, el otro es el azúcar, ¿no? Que contiene 5 carbonos, o también algunos autores la consideraban como pentosa. El otro era el grupo fosfato. En las bases nitrogenadas del ADN y ARN se clasificaban en pirimídicas, algo así, Ajá, sí. pirimídicas, Ajá, y, o sea, le dicen pirimídicas o pirimidinas, cualquiera de las dos. Ujú. y úricas. O o sea, o purinas o también les pueden decir opúricas, cualquiera de las dos. Ujú. Ya, y dentro de las púricas tenemos la adenina, guanina y la purina, ¿no? Y en las pirimídicas estaba el citosina, timina, uracino, que es exclusivo Ajá, del exacto. ARN, y el pirimidina. En el ADN contaba con 4 principales, que es del ADN y ARN, bases, ¿no? En el ADN teníamos timina, adenina, guanina y citosina. Ujú. Y en el ribosoma estaba uracilo, adenina, guanina y citosina. En el ARN, ¿no? En el En ARN. el ARN, sí. Ajá. Y también habla de la base nitrogenada, dice que se unen con covalentes a la pentosa por medio de un enlace N-glucosídico, mientras que el grupo fosfato se une por un enlace ester. Ajá. En el ADN dice que los nucleótidos se van uniendo entre sí por enlaces que se unen con bases nitrogenadas opuestas a la cadena del ADN. ¿Qué más? Bueno, mire, ya, después también algo que recuerdo que dice que las bases púricas presentan 2 anillos, las bases pirimídicas y presentan un solo anillo. Ujú. Y también que el ácido deoxirribonucleico Es deoxirribonucleico. se le considera la molécula de herencia, ya que constituye unidades de genes, algo así. Ok. Está bien, está bien, está bien. Ay, hasta ahí me acuerdo. No, está bien, está muy bien, ok. La idea de colocarlos en el video es darle la información en general para poder explicar punto por punto. Ya, como les digo, esta clase es más introductoria para poder entrar ya luego a la parte del metabolismo de los ácidos nucleicos por una visión bioquímica y al final una visión molecular, que es lo que más nos interesa también, porque lamentablemente no hay un curso de biología molecular que sería ideal que lo tengan, ¿ya? Entonces, lo vamos a enfocar de esa manera, un tema bioquímico y al final con un enfoque más molecular. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, sabemos que hablamos de la información genética, pero esa información genética está relacionada con ciertas letras, ¿verdad? Timina, guanina, citosina, ¿verdad? Adenina. Entonces, esas letras es como que una información que me están dando. Entonces, cuando nosotros vemos el código genético, nosotros observamos los tripletes, como justo César nos estaba mencionando, ¿no? Que hay diferentes codones y esos codones nos van a codificar un aminoácido. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a lo que son los aminoácidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte, digamos que molecular, las 2 biomoléculas que están relacionadas son las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ok? Sabemos que las 4 biomoléculas están relacionadas con la parte bioquímica, es decir, con el metabolismo en el cual tú degradas, obtienes ciertos productos y después sintetizas y todo ello. Y eso está bien. En la parte bioquímica, que está más relacionado con la parte de la alimentación, la nutrición y ciertas células que se necesitan dentro, y ciertas moléculas, perdón, que se necesitan dentro de la célula. Si nos vamos por un lado molecular, ¿ok? En la parte molecular es la conexión que hay entre los ácidos nucleicos con las proteínas. Porque como nosotros mencionamos que los ácidos nucleicos son los que dan toda la información, esta información
es adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina, y así, etcétera, todo un proceso, ¿no es cierto? Que vemos ahí una cadena con todos los nucleótidos, ¿ok? Cada una de esas va a tener una información que yo la tengo que tratar de evidenciar o mostrar para que se pueda sintetizar algo, ¿ok? Entonces, a partir del ADN yo puedo sintetizar proteínas, pero para poder yo llegar a las proteínas yo necesito pasar por ciertas etapas, ¿ok? Entonces, lo primero es asegurarme que el ADN siempre tenga, pues, replicado, es decir, que las células siempre van a tener que generar nuevas células y por tanto el ADN siempre tiene que mantenerse con las células descendientes, o sea, siempre tiene que dar células hijas con la misma información, esa es la idea, ¿ya? Eso es lo primero, es el primer proceso del dogma de la biología molecular. El segundo es la transcripción. En la transcripción implica que a partir del ADN tú vas a poder sintetizar ARN, ¿ok? Que viene a ser el ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el encargado de dar el mensaje, ¿no? Oye, me estás diciendo adenina, timina, guanina, citosina. Ah, ok, el ARN mensajero que se sintetiza, se va a sintetizar el complementario a ese adenina, timina, guanina y citosina, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, mi ARN sería pues uracilo, adenina, citosina y guanina, ¿no? Las complementarias de lo que yo tengo del DNA. Entonces, ese RNA mensajero sale para llegar al citoplasma y darle la información al ribosoma, que es el que se encarga de la síntesis de proteína. Cuando llega al ribosoma se une con un RNA ribosomal para asegurarse que no se escape la información, se queda en la subunidad menor del ribosoma. Y luego viene el RNA de transferencia, que también lo mencionaron. Ese RNA de transferencia carga al aminoácido, ¿sí? Depende de la información que tiene el RNA mensajero. Este RNA mensajero tiene este codón, ok, el RNA de transferencia también tiene una información que va a ser complementaria al RNA mensajero, y el cual esto va a estar relacionado con el aminoácido que está cargando. Por eso que en el código genético ustedes van a ver los codones y van a ver al lado un aminoácido representante, ¿sí? Entonces, por cada codón implica que hay un aminoácido que va a poder colocarse para de esa manera formar la proteína. Entonces, para yo poder sintetizar la proteína, yo necesito tener aminoácidos en el organismo, ¿ok? Y por eso que ya las semanas anteriores hemos estado viendo todo lo que es el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, nosotros sabemos que las proteínas, de por sí, es verdad que tenemos que consumir gran parte de ellas, hay otras que las podemos sintetizar dentro de las células, pero normalmente nosotros tenemos que consumir una gran cantidad de proteínas para poder utilizar los aminoácidos, y esos aminoácidos los utilizamos para poder sintetizar nuevas proteínas. Y esto lo hemos visto, ¿ok? La importancia de poder tener proteínas endógenas y que esas proteínas puedan tener ciertas funciones, porque tenemos proteínas que se encargan del transporte, proteínas para lo que es el sistema inmunológico, como los anticuerpos, proteínas receptoras de membrana, etc. Entonces tenemos muchas proteínas, una de las principales enzimáticas, ¿sí? Pero para yo poder sintetizar esa proteína, yo necesito de todo un mecanismo molecular, ¿ok? De todo un mecanismo molecular. Y por eso es que yo necesito el ADN. Si yo no tengo el ADN, yo no tengo cómo darle la información a la célula, exclusivamente al ribosoma, que es el encargado de sintetizar, qué es lo que me tienes que sintetizar, ¿sí? La célula necesita insulina porque acaba de comer esta persona y hay un montón de carbohidrato que ha consumido y la glucosa está en el torrente sanguíneo y por tanto es momento de expresar el gen de la insulina. Entonces tú expresas el gen de la insulina porque hay algo que ha activado eso, es decir, el periodo digestivo. Entonces comes, la glucosa aumenta, entra obviamente, en este caso a las células, ¿sí? Pero hay otras células dependientes de insulina que no pueden entrar a menos, ¿no es cierto?, que hay insulina. Entonces, automáticamente la célula expresa genes, en este caso el gen de la insulina, y esa información está en el ADN. Entonces, esa información se necesita para yo poder sintetizar, por ejemplo, una proteína llamada insulina que está relacionada con la parte hormonal. Para eso necesito de los aminoácidos, ¿ok? Ya sabemos cómo podemos obtener los aminoácidos, ¿sí? Ahora el detalle es cómo es todo este proceso tan complejo, ¿sí? Para poder utilizar esos aminoácidos que lo he adquirido en la dieta o que simplemente se ha sintetizado en la célula para poder sintetizar recién una proteína,
¿Ok? Y por eso es que necesitamos tener bien claro la información genética, ¿sí? Es decir, los ácidos nucleicos. Vamos a ver un poco el concepto, la estructura y dónde se localizan. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, estamos hablando que es una biomolécula orgánica igual que las otras biomoléculas, como los lípidos, como los carbohidratos, como las proteínas. En este caso, los ácidos nucleicos van a contener, pues, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que son los bioelementos primarios. Acuérdense que todos los bioelementos primarios, cuando llevamos bioquímica 1, son los responsables de poder construir biomoléculas, ¿sí? O sea, se encargan de la parte estructural de la molécula. ¿Ok? Estos ácidos nucleicos van a estar conformados por unidades básicas. Las unidades básicas de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ya hemos visto que los carbohidratos, su unidad básica, el monosacárido, que los lípidos, su unidad básica, los ácidos grasos, que las proteínas, la unidad básica, los aminoácidos, y los ácidos nucleicos, la unidad básica, los nucleótidos. ¿Ok? Esos nucleótidos van a poder estar unidos por cierto enlace, que ahí justo era una de las preguntas finales del video. ¿Ok? Que viene a ser el enlace fosfodiéster. Entonces, este enlace fosfodiéster, si ustedes observan acá, que es todos los de aquí, los que están conectando un nucleótido anterior con el siguiente, permite la unión, ya, consigue conectar la pentosa, ¿ok? Tanto de una pentosa como de la otra. Estamos acá, el carbono 5 de una pentosa con el carbono 3 de la otra pentosa. ¿Ok? Ahí es donde se da la conexión, gracias al grupo fosfato. Entonces, el grupo fosfato lo que hace es hacer esa conexión, ¿sí? Tanto carbono 3, ¿no? En este caso de un nucleótido con el carbono, en este caso con el carbono 5 del otro nucleótido, que viene a ser principalmente de los azúcares, ¿no? O la pentosa. De esta manera yo consigo, pues, unir todos los nucleótidos por estos enlaces llamados fosfodiéster. ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, bueno, nosotros podemos degradar los ácidos nucleicos. Normalmente tenemos, digamos, dos formas de poder manejarlos para que sea más fácil. Cuando son menores de 50 lo llamamos oligonucleótidos, y cuando es por encima de este, polinucleótidos. ¿Sí? O sea, más de 50 pares de bases, o en este caso nucleótidos, se le llamarían polinucleótidos. Entonces, acá repasamos lo que ya habíamos visto en el video. El nucleótido va a estar conformado por 3 componentes: un grupo fosfato, un azúcar pentoso y una base nitrogenada. ¿Ok? Siempre van a ser estos 3 componentes. ¿Ok? Ahora, la azúcar pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿ok? La ribosa está relacionada con el ARN y desoxirribosa con el ADN. Por eso que la molécula se llama, pues, ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Y la otra es ácido ribonucleico, ¿ok? Por el azúcar. La base nitrogenada puede ser tanto púrica o pirimidínica, ¿sí? O pirimídica. Eso implica que estamos abarcando púricas, estamos hablando adenina y guanina, y pirimídicas, timina, citosina o también uracilo, dependiendo si es ARN. ¿Ok? Ese es en el caso que es un nucleótido, que contiene siempre el grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. ¿Qué pasa si yo remuevo el grupo fosfato? Si yo remuevo el grupo fosfato, ya no es un nucleótido, se le denomina nucleósido, ¿ok? Molécula, en este caso, que tenga base nitrogenada y azúcar pentosa, solo es nucleósido, no nucleótido, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener súper claro. Entonces, el grupo fosfato ya no está, ¿ok? Ya no estaría presente, ¿ya? Otra cosa, si yo les dijera nucleósido monofosfato, ¿es nucleótido o no es nucleótido? ¿Qué me dicen? Dice una mona. ¿Qué me dicen? Si yo digo nucleósido monofosfato, ¿es nucleótido o no es nucleótido? Sí, porque tendrá el grupo fosfato. Exactamente, ¿ya? Entonces yo puedo decir nucleósido, o también yo puedo decir nucleósido monofosfato, nucleósido difosfato, nucleósido trifosfato. Ya tiene un grupo fosfato y automáticamente es considerado un nucleótido, ¿ok? Entonces se puede llamar de esa manera.
o le dices nucleótido de una forma general, o si quieres ser más específico, puedes decir nucleócido monofosfato, nucleócido difosfato, nucleócido trifosfato si quieres, ¿ok? Por eso es que el ATP se le denomina adenosin trifosfato, ¿ok? ¿Estamos? Porque es nucleócido con sus 3 grupos fosfatos, ¿ya? Guanosin trifosfato, igualito. Ahora, si nosotros hablamos de estos componentes, porque bueno, el grupo fosfato ya lo saben, ¿no es cierto? Si estamos hablando de los otros 2 componentes, que viene a ser el azúcar pentosa y la base nitrogenada, pues sabemos que en el caso del azúcar pentosa, estamos hablando de que es un azúcar de 5 carbonos, ¿ok? Y sabemos que por eso, justamente que es parte del nucleótido, es que el carbohidrato tiene también una función estructural, ¿sí? Porque sabemos que el carbohidrato tiene función de reserva, ¿no? De función energética, pero también tiene una función estructural, ¿ok? Que a veces no se le toma mucha importancia porque realmente la función principal de los carbohidratos es dar energía, pero hay que tener en cuenta que también es gracias al carbohidrato que yo puedo formar el nucleótido. Y no solamente el nucleótido, también puedo formar parte de la membrana plasmática, ¿ya? Porque también hay glucolípidos que también pueden estar como parte de la membrana. Entonces también tiene una función estructural, ¿ok? También tiene la forma lineal, ¿no? Aldehído, y la forma cíclica, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, ¿no? La beta-furanosa, ¿ok? Entonces nosotros tenemos esas 2 formas. En el caso del azúcar pentosa, sabemos que está la ribosa y la desoxirribosa. Lo interesante de lo que es la ribosa y la desoxirribosa es que en el caso de la desoxirribosa implica que hay un oxígeno que no está presente, porque por eso dice desoxirribosa, ¿ok? En cambio en la ribosa sí lo tienes. Entonces si ustedes ven en la estructura, ¿ya? En la estructura del azúcar, ¿sí? Tú vas a ver por un lado, ¿sí? Que tiene el hidroxilo. Los que tienen hidroxilo, en este caso, es la ribosa, ¿sí? En este caso, estos azúcares tienden a ser más inestables, porque normalmente los hidroxilos son moléculas idóneas para poder romper, ¿ya? Siempre los ataques nucleofílicos están relacionados con los hidroxilos. Entonces, es mucho más fácil de poder romper un hidroxilo que un hidrógeno, ¿ok? Entonces, esto es uno de los puntos en los cuales pues, te indica de que el ARN es más inestable, no solamente porque tiene una cadena, sino también porque tiene, en este caso, un hidroxilo, ¿no? Que acá tendrían 2 prácticamente, ¿sí? En el carbono 2. En el caso de la desoxirribosa, ¿ok? Implica de que carece del oxígeno, ¿no es cierto? En este caso se le dice que carece del hidroxilo, obviamente la molécula de hidroxilo, porque lo que tiene es hidrógeno, ¿ok? Entonces el detalle es de que al hidroxilo se le despojó del oxígeno en el carbono 2, ¿ok? Por eso es de que el ADN es mucho más estable. Si nos vamos a las bases nitrogenadas sabemos que son compuestos en los cuales van a tener nitrógeno. ¿Ok? Por eso es tan importante también el consumo de proteínas, para poder nosotros tener compuestos nitrogenados, para poder formar mis ácidos nucleicos. O sea, no solamente poder formar los aminoácidos, no, obtener también los aminoácidos, o poder formar, pues, de repente ciertos compuestos como la urea o creatinina, que son compuestos nitrogenados, o para poder formar proteínas dentro del organismo, sino también nos permite poder formar la base nitrogenada, que es uno de los componentes de los ácidos nucleicos, ¿ya? Y es necesario para poder, obviamente, formarla. Si yo no tengo, pues, las bases nitrogenadas, ¿cómo puedo hacer la replicación? Si yo quiero replicar mi ADN para poder tener más células, porque tengan en cuenta que nosotros, desde que nacemos, aún más desde el cigoto, siempre hacemos ciclo celular. Siempre nuestra célula entra para poder duplicarse y dividirse en la mitosis. Se replica, en este caso, todo, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, ¿cómo hago la replicación si no tengo las bases nitrogenadas? Entonces, yo necesito sintetizar bases nitrogenadas para yo poder utilizarlas
¿no es cierto? Para poder hacer la replicación del ADN y de esa manera que pueda tener más células con el material genético pues intacto, ¿sí? Igual a la predecesora. Entonces, por eso que las bases nitrogenadas son sumamente importantes y el nitrógeno de por sí es necesario tenerlo en la alimentación, por eso es que consumimos gran cantidad de diferentes tipos de proteínas, ¿no? El huevo, tomamos la leche, ¿no? Tenemos diferentes opciones para poder nutrirnos bien, porque es necesario para poder producir estas moléculas. ¿Sí? Entonces, en el caso de las bases nitrogenadas son moléculas que son planares, aromáticas y también heterocíclicas. Tenemos las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas como la citosina, timina y uracilo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos observar aquí que en el caso de las purinas, siempre les hago recordar eso, cómo me acuerdo cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas. Pues, entonces hay una memotecnia que se le llama agua pura, ¿sí? Agua, A de adenina, gua de guanina, pura de purinas, ¿sí? Entonces es una forma más fácil de poder recordar cuáles son las purinas, y por tanto las otras que quedan, que vienen a ser citosina, timina y uracilo, van a tener que ser pirimidinas. ¿Ok? Entonces, en el caso de las purinas, estas van a estar unidas a su azúcar pentosa, ¿no es cierto? En el caso del nitrógeno 9, que está aquí, ¿sí? Están unidas. ¿Ok? Y en el caso de las pirimidinas, está unida al nitrógeno 1. ¿Ok? Están unidas al nitrógeno 1. ¿Ya? Tenemos igual, ¿no? El enlace glucosídico. Ahora, ya sabemos la estructura, sabemos los componentes, ¿no? O sea, si lo vemos en la estructura relacionado a los nucleótidos, ya sabemos que son estos tres componentes, ya sabemos que es una base nitrogenada, que es un azúcar pentosa, ¿no? Y ya, bueno, el grupo fosfato que ya lo conocemos desde bioquímica 1. Cuando nosotros hablamos de los tipos de ácidos nucleicos, entonces cuando hablamos de los ácidos nucleicos, solo tenemos dos ácidos nucleicos. ¿Cuáles son esos dos ácidos nucleicos? El DNA y el ARN, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos el DNA y el ARN. Si yo te digo ADN, ¿dónde se encuentra? Dentro de la célula, ¿en dónde se encuentra? En el núcleo. Muy bien, en el núcleo, ¿no es cierto? ¿Y el ARN dónde se puede encontrar? Ribosomas. Posición. ¿En qué posición? Ok, ribosomas, ¿dónde está el ribosoma? Plasma. Plasma. Ok, en el citoplasma, ajá, en el citoplasma. Y si queremos ir un poquito más así fastidiositas, estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Retículo endoplasmático rugoso, en este caso es un sistema de membrana que contiene los ribosomas, por eso es rugoso, ¿sí? Y que se encarga principalmente de la síntesis de proteínas. Ahora, el RNA se encuentra en el citoplasma, se encuentra en los ribosomas, porque el RNA ribosomal, Y en el núcleo. exactamente, eso les decir, en el núcleo no se encuentra. ¿Cómo llega la información hasta el ribosoma si no ha tenido que estar en el núcleo? Porque de ahí saco la información. Yo saco la información del DNA para poder obtener RNA mensajero y luego que ese RNA mensajero pueda llegar hasta el citoplasma. Si no, no hay forma que llegue el mensaje. ¿Ok? Entonces esos son los dos ácidos nucleicos, ¿ya? El ADN, sabemos, dime, alguien levantó la mano. Miss, o sea, llega al núcleo, pero no se queda ahí. Lo que pasa es de que no es que llegue, sino sale del núcleo. Sale del núcleo. Ah, ya, Sí, pero. entonces el ADN está en el núcleo y ahí es donde se hace la transcripción, en el cual del ADN de los genes tú vas a codificar un RNA mensajero. Entonces ahí es donde se da la síntesis del ARN mensajero. Ese RNA mensajero lo que va a hacer es salir por el poro nuclear y se va hacia el citoplasma. Y en el citoplasma, recién ahí, pues es donde se encuentran, obviamente ahí el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, se dirige justamente hacia el ribosoma para poder hacer recién la síntesis de proteína. ¿Sí? Al final, yo les he colocado una diapositiva en la cual yo la he hecho.
para poder explicarles el proceso de forma general. Se van a asustar porque es una imagen súper compleja, pero ahí pues explica todo. Y esa la vamos a ver al final también cuando hagamos el dogma de la biología molecular. Porque consigue ver toda la historia de cómo es que pues del ADN yo consigo obtener proteínas. ¿Ya? Entonces aquí primero tenemos que recordar que el ADN es una doble hélice, estamos hablando de 2 cadenas, es antiparalela, ¿sí? Una va de 5 a 3, la otra va de 3 a 5, es bien importante eso porque normalmente cuando se hace la replicación se utiliza una cadena molde, que es de 3 a 5, siempre la cadena molde es de 3 a 5, por tanto lo que yo voy a sintetizar siempre va a ser de 5 a 3. Entonces, hasta el RNA que vas a sintetizar va a ser sintetizado de 5 a 3. ¿Ok? Entonces es una doble hélice. Obviamente, si estamos hablando de hélice, acá ustedes pueden observar la forma, ¿sí? Sabemos que las bases nitrogenadas van a estar como escaleras de forma interna. Ahorita lo vamos a ver en la parte de estructura. ¿Sí? Es una forma lineal en el caso de nosotros, de las células eucariotas, pero puede ser circular para lo que es las bacterias. ¿Ok? Las mitocondrias también tienen, los cloroplastos también tienen DNA, en este caso circular. En el caso de algunos virus, no todos, los bacteriófagos, las bacterias, en este caso los virus que infectan bacterias, ¿ya? Y los plásmidos, que son los que están relacionados con la resistencia, que ustedes deben de saber, ¿no? Entonces, normalmente los plásmidos tienen todos los genes de resistencia, en el cual hace pues que una bacteria pueda soportar cualquier tipo de antibiótico que tú le des porque pues ha sido una mala toma o la dosis inadecuada, ¿ok? Porque no se le dio un buen diagnóstico. Entonces, como no pudiste identificar qué bacteria es, el médico te dice, mira, tienes una infección, ¿no? La garganta, una faringitis, ya, mira, toma este medicamento, te dan un antibiótico, no tienen idea de lo que es porque realmente no se identifica. Se debería identificar con pruebas moleculares para poder saber exactamente qué es lo que tienes, pero por las manifestaciones clínicas, y ellos dicen, no, el presupuesto, que no hay dinero, entonces, bueno, te dan un medicamento, en este caso un antibiótico, para tratar de manejarlo. Muchas veces pueden acertar, en otros casos no, y esto genera resistencia. Entonces ahí es donde pues, las bacterias adquieren estos genes, y lo peor es que adquieren y pasan la información a sus demás colegas, ¿sí? A las demás bacterias pasan por el pili, les pasan sus plásmidos con los genes de resistencia. Entonces las demás bacterias que quedan, ¿no? Hay algunas que mueren, pero hay otras que quedan, esas son las que se vuelven súper resistentes, pues, ¿no? Dependiendo cada vez qué tanto antibiótico le vas dando, entonces es complicado eso, porque cada vez le das un antibiótico más fuerte, ¿no? Porque no pudiste usar el anterior por una mala toma, automedicación o, como les digo, dosis, ¿no? Inadecuadas. Ahora, el ARN. El ARN es una molécula monocatenaria, es decir, solamente está conformado por una sola hebra. Es una molécula simple, ¿ok? Ahora, sabemos que pues, su forma es lineal, principalmente es lineal, no hay manera de que se vea de forma circular, porque en este caso serían dímeros y eso no es favorable porque el mensaje tiene que llegar intacto, o sea, no hay forma de que se tenga que plegar, ¿ya? Si se plega es un problema para la célula. Entonces, por eso que tiene que ser forma lineal y es el responsable de poder darse la síntesis de proteína porque lleva el mensaje, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de ARNs, ¿ya? Hay varios. Uno de ellos es el ARN mensajero, que es el que se encarga de llevar la información, ¿no? Entonces tú tienes el ácido nucleico y yo siempre explico que el ácido nucleico es como mi USB, es como mi nube, en el cual tiene toda mi información, ¿no? ¿Qué pasa si pierdo mi información, profesora? Dios mío, ¿no? ¿Dónde lo voy a adquirir? Todo lo que he guardado en todos estos años. Ya, entonces, el ácido nucleico igual, es como un USB, es como una nube en el cual tienes toda la información. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde tú sacas la información para poder sintetizar lo que tú quieras, ¿sí? Pero para poder yo llegar a sintetizar e ir hasta el ribosoma, yo necesito, pues, pasar la información, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es la información? Ah? Porque quieren sintetizar una proteína, pero ¿cuál es la información? Entonces, el ADN, que están los genes, que hace, hay que hacer transcripción, entonces, a partir de este gen que está requiriendo la célula, se sintetiza un RNA mensajero. Mensajero porque lleva el mensaje, ¿ok?
Entonces hay una secuencia en la cual tiene el mensaje, ¿sí? Y tiene obviamente el orden correcto según los codones para saber qué aminoácido es el que va a entrar, ¿no? De forma ordenada para poder formar la proteína que quieres, ¿no? Porque cada proteína tiene una cantidad de aminoácidos en una posición establecida. Y para eso tú necesitas, pues, la información del gen. El RNA mensajero es el que lleva esa información para saber qué es lo que vas a sintetizar. El RNA de transferencia, también es un RNA, es grande, justo como estaban mencionando sus compañeros, ¿sí? Tiene una forma de T, ¿ya? Y es el que carga el aminoácido, ¿no? Entonces tenemos RNAs de transferencia para cada aminoácido. Y el aminoácido que carga está relacionado con el codón, en realidad con el codón del RNA mensajero, pero también con el anticodón del RNA de transferencia. ¿Qué pasa? El RNA mensajero tiene codones, es decir, cada 3, son tripletes, ¿ya? Entonces, el RNA mensajero tiene un codón específico, son tripletes, pero para que el RNA de transferencia llegue y se pueda, pues, anclar, digamos así, y para que pueda unirse con el RNA mensajero, tiene que ser complementario al codón. Por eso es que en el RNA de transferencia la base tiene anticodón, ¿sí? Tiene el anticodón, ¿ok? Entonces, si es que tú tienes, pues, en este caso, no sé, pues, ponle guanina, citosina en el codón, ¿no? Citosina, ya vamos a poner una fácil, ¿no? Citosina, y tienes uracilo, ¿no? Entonces, el otro va a tener guanina, adenina, ¿sí? Entonces, el anticodón es el complementario, ¿ya? Entonces, por eso es que cada RNA de transferencia está específico para el codón, ¿ya? Es específico para el codón porque su anticodón es complementario al codón. Entonces, por eso es de que cada codón del código genético tiene un aminoácido específico. ¿Por qué? Porque cada RNA de transferencia que tiene ese anticodón específico va a cargar un aminoácido específico también, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante de los RNAs de transferencia, que se pueden unir al RNA mensajero y de esa manera puede, pues, dejar el aminoácido correcto, ¿ya? Ahora, tenemos otros RNAs también, el ribosomal, ¿ok? En el caso del ribosomal se encuentra dentro del ribosoma, acá yo les he colocado esta imagen, entonces tenemos dentro el RNA ribosomal, tenemos el RNA mensajero que ya les mencioné que entra aquí, y el RNA de transferencia, ¿no? Que es más grandecito. Esto de acá que les mencionaba es el anticodón, ¿sí? El anticodón va a tener que ser complementario al codón, y el codón es el que tiene el RNA mensajero. Entonces imagínense, ¿no? Por eso les decía, si yo tengo acá CCU, ¿no? Acá va a tener que ser, pues, GGA, ¿entienden? Entonces va a tener que ser complementario a esto. Entonces, cada RNA de transferencia va a tener que cargar un aminoácido, ¿ok? Entonces, este aminoácido va a estar relacionado con el codón. Por eso que en el código genético te dice el codón y te dice el aminoácido que carga. Ya no necesito explicarte el anticodón, ya no, ya. Pero tú ya sabes que este es el complementario del codón, nada más. Entonces, ellos lo que hacen es, te muestran el codón y te muestran simplemente el aminoácido encargado, nada más, ¿ya? Que está relacionado con la complementariedad del anticodón. Ahora, tenemos los, como les digo, ¿no? Los RNAs ribosomales que están en los ribosomas, ¿sí? Son necesarios para la síntesis proteica. También están los SNP-RNA, que les llaman, que es este RNA pequeño nuclear, que son ácidos ribonucleicos pequeños, ¿ya? Y también estos están relacionados más con procesos de splicing, que es el corte y empalme, para poder tener un mejor RNA mensajero maduro, ¿ya? Porque para poder, yo sintetizo un RNA mensajero, pero ese RNA mensajero tiene que pasar por procesos para que madure, para que la información sea la adecuada. No es que yo sintetice el RNA mensajero y ya está, así tal cual llega al ribosoma, no. Ese RNA mensajero tiene que hacer splicing, que es el corte y empalme, sacarle los intrones, lo que no es codificable, unir todos los exones que son codificables, proteger a mi RNA, le coloco el capping, le pongo el poli-A para colocar proteína, o sea, protejo a mi RNA mensajero porque se puede degradar cuando salga el citoplasma. Entonces lo preparo, recién preparado sale
al citoplasma para que vaya al ribosoma, ¿ok? Entonces, normalmente eso es el proceso. Entonces, el SNAU trabaja principalmente con el splicing, ¿no? En el tema del procesamiento. Y el SNOW RNA trabaja con los procesos de los RNAs ribosomales, la maduración de los RNAs ribosomales, también un poco de los de transferencia, ¿sí? Dime, César. Ese proceso de maduración de esos RNA, me dijo ribosomales, ¿ocurre en el núcleo o en qué En lugar? en el caso de el procesamiento de los RNAs ribosomales ocurren en el nucleolo. Ah, ya. Ocurren en el nucleolo, sí. Ok, mira. Ahí tienes el SNOW, son diferentes, en realidad son muchísimos RNAs, ¿no? Pero esos, yo al menos les he colocado estos porque considero que son importantes. Los 3 primeros de todas maneras se los tienen que aprender, ¿ya? Pero al menos ya saben que hay más de esos, ¿ya? Hay más de 3, de todas maneras, ¿ya? Pues nosotros entonces hablamos de la estructura del ADN, tenemos pues, ya sabemos, doble hélice, vamos repasando, doble hélice son cadenas antiparalelas, una de 5 a 3, otra de 3 a 5. Si nosotros vemos la cadena, nosotros sabemos que tiene pues el nucleótido, tiene base nitrogenada, azúcar pentosa y grupo fosfato, ¿sí? Por tanto, yo puedo decir las cadenas hidrofílicas, ¿cuáles serían? Entonces sería mi azúcar pentosa y el grupo fosfato, ¿ok? Porque están más externos, están hacia afuera, ¿sí? Y las cadenas hidrofóbicas están consideradas internas, esas serían las bases. Entonces, si ustedes ven las bases, todas las bases, tanto purínicas como primidínicas, son como un andamio, es como si fuera un esqueleto interno, el cual me permite pues que se dé esta escalera, ¿no es cierto?, que es conformada por todas las bases. Y esa información de una u otra manera se cuida, ¿no? Es por eso que, al menos yo considero que está de esa manera como un tema de protección también, porque si me cortan los puentes de hidrógeno, que es lo que permite conectar las bases nitrogenadas, se me destruye la molécula, se me degrada la molécula o se me abre la molécula en el momento que no debo hacerlo, porque todo esto está controlado, o sea, no es que la molécula se vaya a abrir cuando quiera, no. Para yo poder hacer una replicación del ADN, pues todo está regulado. O sea, hay moléculas que te indican que tienes que hacer la replicación. Así como vemos la regulación en bioquímica de carbohidratos, ¿no es cierto?, de repente de ciertas moléculas que pueden estar involucrados en los lípidos, etcétera. Igualito, en el caso del ADN, también tiene que ser regulado, ¿ya? Muchas veces se puede regular con acetilaciones, fosforilaciones, metilaciones. Eso puede hacer de que el ADN esté más compacto o sea menos compacto, esté más expuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es la doble hélice, o sea, de acá, del inicio, ¿no? Entonces tú tienes un ADN y ese ADN es la doble hélice, esa es la base, ¿no? Como que empiezas ahí. Y después se van asociando las proteínas, como decía en el video. Se van asociando proteínas que se llaman histonas. Las histonas es un complejo octámero, ¿ya? Es decir, de 4 pares de histonas, que es la H2A, B, 3 y 4, ¿ya? Entonces, este ADN se comienza a enrollar con las histonas y se va formando el nucleosoma, ¿ok? Después que se va formando los nucleosomas, el conjunto se va formando solenoide, etcétera, que va a permitir, digamos, compactar el material genético. El ADN se va pues enrollando con las proteínas, y primero con estas 8 histonas, después con la histona 1, que es la del andamio, para que se pueda pues enrollar de forma correcta, ¿sí? Y por eso que ustedes pueden observar que acá empieza así y de acá está así, como un tubo, ¿no? Porque acá está la H1 está en el medio y las histonas están alrededor, ¿no? Entonces es como 8 histonas, ¿no es cierto? Es un octámero y adentro está el H1. Y así se va enrollando, se va enrollando, se va enrollando, ¿no es cierto? Que a eso se le llama cromatina. Cuando ya se va condensando más, es lo que obtenemos los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces en los cromosomas nosotros tenemos todos los genes, todos los genes. Entonces, cuando tú quieres expresar un gen, ¿ok? Tiene que haber algo que me permita que ese gen se exprese, ¿no? O sea, tiene que haber un estímulo para que ese gen se pueda expresar, porque jamás los genes se van a expresar a lo loco todo lo que tienen, porque los genes te van a permitir expresarse para obtener una proteína.
Entonces, jamás el ADN va a expresar todos sus genes para poder tener proteínas en toda la célula. Uno, porque nosotros no almacenamos proteínas. Dos, porque hacemos un gasto innecesario de energía para poder sintetizar proteínas cuando no es necesario. ¿Ok? Entonces, por eso que también el material genético tiene que estar regulado. ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos de forma pues más empacotada, ¿no? O empaquetada, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el ADN, tenemos entonces las hebras, sabemos, complementarias en este caso, ¿sí? Y si hablamos de cadenas hidrofílicas, siempre azúcar, pentosa y grupo fosfato hacia afuera, y cadenas hidrofóbicas adentro, las bases nitrogenadas. Guanina y citosina van a formar siempre puentes de hidrógeno, igual que la adenina y timina. La diferencia es de que en el caso de la guanina y citosina pueden formar 3 puentes de hidrógeno, ¿ya? Y en el caso de la adenina y la timina forman 2 puentes de hidrógeno. Por tanto, si yo quiero sintetizar un fragmento de oligonucleótidos, porque nosotros podemos sintetizar primers para la técnica de PCR, y sintetizamos, por ejemplo, una cadena pequeña de oligonucleótidos y queremos que sea estable, en mi estructura yo voy a tener que tener más guanina y citosina que timina y adenina. O sea, ahí en el laboratorio uno tiene que tener ese criterio, ¿no? Ah, ya quiero sintetizar un primer, quiero sintetizar un oligonucleótido para poder detectar un agente patógeno, ¿no? El DNA de un agente patógeno. Ok, entonces esa molécula que yo sintetizo tiene que tener principalmente guanina y citosina, porque si no se me rompe la molécula, se vuelve más inestable, ¿ya? En el caso de la estructura del ARN ya habíamos visto, estructura simple, es una sola cadena, ¿ok? A diferencia del ADN, esta tiene uracilo, ¿no? En las bases pirimídicas. La longitud es mucho más pequeña, es más corta que el ADN, imagínense, pues, ¿no? Tenemos el ADN enrollado con enrollado las proteínas y eso hace que sea mucho más grande. Sabemos que el ARN es menos estable, no solamente porque tiene una sola cadena, sino porque presenta el grupo hidroxilo en el carbono 2, que eso lo hace más fácil de poder romperse. Por esa razón es que el ARN tiene que estar pues protegido para poder salir del núcleo, ¿ok? Si estamos hablando del RNA mensajero, ¿ok? Porque el RNA ribosomal se encuentra, en este caso, en el ribosoma, ¿no? Y el RNA de transferencia también tiene que tener sus modificaciones para que tampoco sea en realidad degradado, ¿ok? Entonces, esas son las estructuras del ARN y del ADN. ¿Cuál es su localización? Para ya ir más o menos terminando y al final les voy a mostrar toda la imagen ya de cómo son los procesos para que más o menos puedan entender cómo es que realmente se sintetizan las proteínas, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en el tema de la localización, ¿no? Sabemos que el ADN se encuentra pues en el núcleo para las eucariotas y para el caso de las procariotas se le denomina nucleoide porque no tiene envoltura nuclear, por eso son procariotas previo al núcleo, ¿sí? Cuando hablo del RNA mensajero, se encuentra en el citoplasma principalmente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da la síntesis de proteínas, pero sabemos que inicia en el núcleo. Entonces hay una menor cantidad, claro, porque se produce y automáticamente se dirige al citoplasma. Entonces cuando se quiere identificar se ve que hay cantidades menores porque pues la mayoría ya está dirigiéndose al citoplasma. ¿Ok? En el RNA ribosomal también, ¿ya? En el RNA ribosomal también. Entonces nosotros tenemos aquí en el citoplasma y también menor cantidad en el núcleo, en el caso del RNA de transferencia en el citoplasma y también en el núcleo, y en el caso del el SNEU y SNOW-RNA, ya normalmente están relacionados tanto en el núcleo como en el nucleolo, ya. En el caso del SNOW principalmente está relacionado con el procesamiento de los RNAs ribosomales, ¿ok? En el procesamiento de los RNAs ribosomales, ya. Y el SNOW-RNA que mayormente se puede encontrar también en el núcleo. Quiero que entiendan algo. El nucleolo es una parte, digamos que más específica, ¿ya? Es como que una zona dentro del núcleo. No hay una bolita dentro, como que si fuera un compartimento adicional, no. Solamente hay núcleo, o sea, el nucleolo de forma material no existe. El núcleo sí, porque hay una envoltura nuclear que está conformada, pues, en este caso por lípidos y todo. El nucleolo no existe de una forma material, que tenga una membrana, no hay eso. ¿Okay? El nucleolo simplemente es una zona
específica dentro del núcleo, que se le denominó nucleolo para ser un poco más específico, ¿ok? Y que ahí pueden darse procesos de maduración de los RNAs ribosomales, ¿ok? También de los RNAs de transferencia, ¿ok? Entonces normalmente están involucradas en eso. Entonces por eso que en general cuando hablamos de los SNO o SNRNA, es más fácil mencionar el núcleo, ¿no? En general, ¿no? Pero el nucleolo ya estamos hablando de algo un poco más específico, ¿sí? Entonces por eso que yo les he colocado esta imagen. Esta imagen yo la hice para cuando hice mi maestría, porque yo trabajaba con proteínas, ¿sí? Entonces yo hice esto para mi presentación de la maestría, para poder explicar todo el proceso, ¿no? Entonces imagínense el trabajo que me he dado para poder hacer todo esto y diseñarlo. Entonces por eso que esta diapositiva es mía, la tengo que patentar, creo. Entonces, yo les he mostrado esto porque es mucho más fácil poder entenderlo con imágenes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo les he colocado esto para que sea mucho más fácil de poder entenderlo, ¿sí? Entonces, pero no existe la membrana, ¿ok? Solamente es una localización, es un lugar nada más que está dentro del núcleo, ¿ya? Entonces, que hay procesos, por eso te decía en el nucleolo, porque el SNOW-RNA está encargado del procesamiento de los RNAs ribosomales, ¿ya? Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo acá el DNA, ¿verdad? El DNA tiene que ser replicado. La replicación tiene la finalidad de que las siguientes células siempre tengan la misma información genética. Entonces, cuando yo tengo la replicación, ¿sí? Yo sé que van a pasar ciertos procesos, ¿no es cierto?, en el cual hay enzimas y todo para poder asegurarme que el DNA se haya duplicado de forma correcta, luego se divide la célula y cada célula tiene su ADN. Perfecto. Eso es por un lado, ¿ya? Por otro lado, cuando yo quiero expresar genes, cuando yo quiero, pues, sintetizar una proteína, yo necesito primero basarme de un gen, ¿ya? Para eso, mi cromosoma, que está todo empaquetado, adentro están los genes. O sea, tenemos pues 46 cromosomas, cada cromosoma tiene genes específicos, el cromosoma 1, cromosoma 12, cromosoma 3. Entonces, hay diferentes genes que se encuentran en diferentes cromosomas. Entonces va a depender de lo que tú quieras sintetizar para saber qué parte del cromosoma tal va a salir, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un cromosoma y de acá es como que abre una pitita, ¿no? Esa pitita es una cadena nucleotídica en el cual me expone el gen que yo quiero expresar, ¿ok? Me expone al gen, es decir, no me va a sacar todo, pues, ¿no? Imagínate, no me va a desenrollar todo el cromosoma para decir, oye, ¿cuál gen quieres expresar? No. Entonces, hay una regulación, permite sacar un fragmento del gen que tú quieres expresar, y entonces a ese gen se le hace el proceso de transcripción, ¿ya? El proceso de transcripción, ¿ok? Entonces, en ese caso, tú tienes aquí la cadena que está abierta, ¿ok? La cadena se abre, ¿sí? Con la finalidad de poder sintetizar el RNA, en este caso mensajero. Entonces yo tengo acá un RNA mensajero que es sintetizado a partir de un gen. ¿Hasta ahí estamos? ¿Queda claro hasta ahí? Yo tengo acá el gen y aquí ha formado un RNA mensajero, que le llaman pre-RNA mensajero. ¿Por qué? Porque todavía no se ha procesado. ¿Estamos hasta ahí? Todavía no se ha procesado. ¿Sí? Entonces, este RNA mensajero, yo necesito procesarlo. Entonces, para poder procesarlo, ¿qué he tenido que hacer? Este RNA mensajero, ¿ya? Si se dan cuenta, tiene, por un lado, una caperuza, que esa es una modificación de una guanosina, ¿ya? Esto de acá se llama, un proceso que se llama el keeping, que me imagino que en la última clase se lo voy a explicar. Pero para que ya más o menos tengan una idea, ¿no? Entonces yo tengo por un lado el keeping, por el otro lado tengo la polialinación. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es tratar de proteger mi RNA para que ese RNA mensajero no sea degradado cuando salga al citoplasma, ¿ok?
Aparte, el RNA mensajero, cuando yo lo sintetizo, tiene intrones y tiene exones. Los exones son considerados codificables, los intrones no son codificables, ¿ok? Entonces, aunque todavía sigue habiendo investigaciones por ahí que están encontrando nueva información de los intrones, pero hasta el momento, los intrones son removidos y los exones, lo que tenemos que hacer es juntarlos. ¿Ok? Entonces, para eso están los procesos cotranscripcionales, en el cual cuando tú sintetizas el RNA mensajero, tú tienes que procesar ese RNA mensajero, es decir, que esté maduro. Para yo poder tener ese RNA mensajero maduro, yo tengo que remover los intrones. Cuando tú remueves los intrones, a eso se le llama splicing, ¿ok? Corte y empalme. Yo corto el intrón y empalmo los exones. Entonces, yo lo que hago es junto y yo tengo ahora toda la información, que es todos los exones, que sí me permite codificar. Es decir, de ahí yo puedo sacar la proteína. Esa es la información correcta. Por eso que yo tengo que pasar por un procesamiento para poder madurar el RNA mensajero. El cap, o sea, el capping o la caperuza que le llaman, ¿no? En español, se coloca en el 5' y la poliadenilación en el lado 3'. Y se coloca esto porque hay proteínas que se llaman las proteínas PAP que se van a unir. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es tener la información correcta y proteger a mi RNA mensajero, porque ya sabemos que es inestable, que es mucho más fácil poder degradarlo. ¿Ok? Entonces, este RNA mensajero va a salir, por eso te decía César, va a salir por el poro nuclear. Entonces sale por el poro nuclear y va a llegar al citoplasma, ¿ok? En el citoplasma, recién ahí, ¿ok? Va a poder ya hacer lo que es la traducción, ¿ok? Ya en la traducción, pues ahí es donde va a ser reconocido, en este caso con el RNA ribosomal. Si se dan cuenta, primero, si tienen acá, no sé si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Es el RNA maduro, ¿ok? Y los ribosomas se van conectando al mensaje para comenzar a sintetizar la proteína, ¿sí? Entonces acá es más o menos para que tengan una idea, ¿no? El RNA mensajero, ¿no? Y los ribosomas encargados de poder sintetizar, obviamente, la proteína, ¿ok? Entonces nosotros tenemos varios RNA mensajeros que se van formando y por tanto voy a comenzar a sintetizar la proteína a partir de este mensaje, de esta información. ¿Ok? Para yo poder obtener el RNA ribosomal, ¿sí? O también para poder obtener el RNA de transferencia, todos pasan por un procesamiento. Todos. ¿Ya? Todos tienen que procesar. O sea, estaban inmaduros y ahora están maduros para poder utilizarlos. Porque acuérdense que el RNA de transferencia es el que carga el aminoácido. Y este es el que llega y consigue pues cargar el aminoácido para que se puedan sintetizar las proteínas. ¿Ok? Y aquí también los RNA ribosomales, ¿sí? Tienen que ser procesados, ¿ok? Y para procesar necesitan de ciertos complejos. Yo trabajaba con uno de los complejos que permiten las no RNA, o sea, hay un complejo que yo trabajaba que permitía digamos que ayudar a un complejo, o sea, trabajaba con una proteína que se llama la NOX17, y esa NOX17 es una proteína que ayudaba a poder, digamos, a tratar de generar un complejo que es importante para el procesamiento de los RNA ribosomales, ya para no complicarles mucho porque son varias proteínas que están en realidad comprometidas, ¿ya? Y yo sabía que esa proteína estaba relacionada con todo este procesamiento, ¿no es cierto? Entonces hay proteínas que se pueden unir, por ejemplo, al material genético y pueden ayudarte a marcar y para que pueda ser degradado y de esa manera que pueda ser procesado, ¿ok? Entonces, hay varios procesos dentro de la célula para que ustedes se den cuenta que lo que ustedes estudian, por ejemplo, es el lado bioquímico. Nosotros hemos visto el lado bioquímico, que pues abarcan enzimas, ¿no es cierto?, degradación de ciertos sustratos, o para poder obtener diferentes productos. Pero aparte de eso tenemos mecanismos moleculares, ¿ok? Y la parte molecular tiene que estar enganchada con la parte bioquímica, porque imagínense, si yo no tengo aminoácidos, ¿cómo voy a hacer
la síntesis de proteínas, ¿no? O sea, si yo no tengo bases nitrogenadas, ¿cómo voy a poder hacer la replicación del ADN? Si yo no tengo esas bases nitrogenadas, ¿cómo puedo hacer la transcripción también? No tengo forma, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, todo lo que se maneja en bioquímica es necesario para poder entender un poco más lo que es la biología molecular. Entonces, en esta figura de forma general, ya les he querido mostrar, para que vean que tanto los RNAs ribosomales, los RNAs de transferencia, el RNA mensajero, son moléculas que se sintetizan, pero siempre tienen que ser procesadas. Lo mismo ocurre con las proteínas. Tú sintetizas una proteína y esa proteína, lo que obtienes no es lo que ya está, ¿no? Entonces tú, cuando produces la proteína, es una cadena primaria y de ahí se tiene que plegar, ya lo hemos visto, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y después de eso tiene que pasar por procesos post-traduccionales, es decir, después que se ha sintetizado la proteína, recién ahí tú puedes hacer ciertas modificaciones, es decir, puedes fosforilar a una proteína, ¿ok? De repente puedes acetilarla, y esas cosas hacen de que esa proteína sea viable, ¿ok? Entonces, si esa proteína es viable, automáticamente puedes utilizarla, ¿ok? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle, que hay ciertas moléculas que aún yo sé que muchos no conocen, a menos que ya se especialicen en el campo, en el cual pues hacen diversas funciones, ¿no? Y la idea es ir investigando esto, ¿no? La idea es seguir investigando, seguir viendo pues otras nuevas proteínas, de repente caracterizar, ¿ok? Y lo más importante es conocer la célula, porque si ustedes no conocen la célula, entonces si ustedes de repente se les ocurre hacer algunos fármacos, medicamentos o algo, ¿cómo saben cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo saben a dónde ir a inhibir o de repente o activar o alguna molécula que pueda competir con un sustrato dentro de la célula si no conoces la célula, si no conoces los procesos internos, si no conoces el proceso de los procesos bioquímicos, del metabolismo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros de repente arreglar ciertas enfermedades, ¿no? Relacionadas a la parte, por ejemplo, bioquímica, ¿no? Como la diabetes, la obesidad y todo eso, si no conoces el mecanismo? Entonces, los fármacos que se producen normalmente pues simulan moléculas bastante análogas, en este caso, a las moléculas internas de la célula, ¿no? Entonces, de esa manera consiguen ver cómo es que puede de repente inhibir, ¿no? a una enzima, ¿no? Teniendo en cuenta que esta molécula tiene que competir con el sustrato, ¿sí? Eso es por un lado, o sea, si lo vemos por el lado bioquímico, pero si lo vemos por el lado molecular también, o sea, acá, por ejemplo, podemos abarcar el tema del cáncer, ¿sí? Enfermedades como el cáncer, que esto se genera por mutaciones incontroladas, porque no ha sido regulada la célula, ¿ok? Porque las mutaciones son algo que se dan en el día a día. Esta célula está, digamos, expuesta a diversos factores externos. El estrés, los medicamentos, por ejemplo, la alimentación, el smog, ¿okay? El alcohol, el cigarro, todo eso son estímulos que hacen de que la célula se estrese, que la célula pueda producir sustancias tóxicas, que eso puede hacer que altere el material genético, y entonces ahí sí estamos fritos porque el material genético tiene los genes y hay que rezar y rogar que el gen que ha sido mutado no tenga una función esencial para esa célula que ha sido mutada, ¿sí? Porque acuérdense que las mutaciones pueden darse en cualquier célula y va a depender del contacto que tengas, ¿no? Si nosotros hablamos de que nos exponemos al sol, nos queremos ir a la playa y nos exponemos al sol, entonces los rayos UV van directamente ¿a dónde? A las células de la piel. Entonces el material genético, ¿no? de las células de la piel es el que puede estar modificado, ¿sí? Si alguien fuma, ¿ok? Las células que van a estar pues principalmente en contacto van a ser las del aparato respiratorio, ¿no? Los pulmones, los alveolos. Entonces todo eso puede, obviamente esas células van a ser afectadas, ¿no es cierto?, por esas sustancias tóxicas y hace que tu material genético modifique, mute, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar que lo que yo estoy haciendo, por favor, no permita que
haya una mutación que sea peligrosa para mi organismo. ¿Y por qué digo peligrosa? Porque pueden haber mutaciones, y cuando hay mutaciones, el cuerpo reconoce, obviamente, o las células reconocen cuando hay una mutación, y lo que va a hacer primero es repararlo. O sea, antes de que tú quieras hacerte, no sé, alguna radioterapia o una quimioterapia porque de repente apareció el cáncer y todo eso, eso ya es al final. O sea, al inicio la célula ve una mutación, ve una lesión y automáticamente dice, oye, hay que repararlo de una vez. Entonces la célula busca opciones, ¿no? Repara. Al reparar, perfecto. La célula puede continuar, entrar al ciclo celular y seguir creciendo y dividiéndose. Pero ¿qué pasa si no puedes repararlo? Si la reparación es irreversible. Entonces tienes que hacer apoptosis, la célula muere. Entonces la célula cuando muere, pues la idea es que ese material genético mutado no sea replicado. Por eso es que la idea de la apoptosis. Pero tú te imaginas que hayas hecho algo, fumar durante años, etcétera, y que se hayan mutado genes que son importantes, por ejemplo, en el proceso de regulación, ¿no? Como por ejemplo la P53, que es el guardián del ADN, el que te dice si hay una mutación o no, si hay una lesión, o si de repente la mutación está en el proceso de reparación, ¿no? De una proteína que se encarga de la reparación, o si es que está en una proteína la mutación, en un gen que va a sintetizar una proteína que desencadena la apoptosis. Entonces la célula no reconoce, no reconoce nada, no reconoce que tiene que ser reparada, no reconoce que tiene que hacer apoptosis. Lo único que reconoce es que ella entra al ciclo celular y todas las veces que quiera va replicando, va replicando. Entonces cada vez que replica la célula, tú vas a tener una célula igual a la original, pero la otra normalmente va a generar nuevas mutaciones. Porque cuando hay ciertas mutaciones en la replicación, hay errores, puede haber más errores, ¿ok? O sea, la probabilidad, obviamente, en este caso de caer con cáncer es altísima, o sea, es altísima cuando hay muchas mutaciones que han afectado a genes esenciales de la célula, ¿no? Los que principalmente se encargan de la regulación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ustedes van a saber cómo es que estos componentes afectan, qué es lo que hacen si no conocen a la célula? No conocen todos los componentes internos, cuáles son las reacciones, ¿okay? Es súper importante eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla. Ya me dejó preocupado, profesora. No, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, aquí justo, ahí no pasé la diapositiva, yo estaba hablando y no pasé la diapositiva. Miren, lo que yo les estaba explicando es justo el dogma de la biología molecular. Entonces, por eso que es tan importante, la información está almacenada, esta información tiene que replicarse con la finalidad que las nuevas células puedan seguir iguales a la progenitora. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 10 años, yo tengo 30, 40, 50 años, la idea es que la célula pueda mantener el ADN. Imposible que sea igual a hace 10 años, sí, pero lo que podamos hacer es controlar ciertos estímulos que puedan hacer que la célula pueda modificar o mutar el material genético. ¿Sí? Que eso puede generar lesiones en el material genético. Entonces, por eso es que es súper importante tener en cuenta los factores externos. ¿Ya? No digo que no vivan, pero ahora con mayor precaución de ciertas cosas que a veces uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, el dogma de la biología molecular es base. Tú tienes que tener un material genético bien, por eso que se replica, para que todas las células tengan una información genética idónea, para que se pueda hacer la transcripción de los genes, que los genes estén bien, para que después de la transcripción que tengo el ARN mensajero pueda llegar al ribosoma y poder, pues con el RNA de transferencia, el RNA ribosomal, pueda sintetizar una proteína que esté funcional, que sea adecuada. ¿Ok? Entonces, una proteína funcional, no pasa nada, todo está bien dentro de la célula, hay regulación, entonces no pasó nada aquí, ¿sí? Podemos seguir viviendo tranquilos. Por eso es que normalmente te dicen que si tú no en realidad, las personas que son muy mayores, ya normalmente les da cáncer, pues, ¿no? Por el tiempo prolongado y dependiendo del tiempo, del modo de vida que han tenido, ¿sí? Entonces hay muchas personas que tienen 70, 80, ya están con el cáncer de próstata, con el cáncer de pulmón, cáncer al cerebro, ¿no es cierto? Porque, o sea,
es algo que nos va a dar a todos. Si no nos morimos de otra cosa, nos morimos de cáncer. Sí, o sea, pero vamos a tener que morir de algo, ¿ok? Entonces hay que saber cómo lidiar con esto, ¿sí? Entonces, por eso que los ácidos nucleicos son tan importantes, ¿no? No solamente hablamos del tema, bueno, de los nucleótidos, ¿no? Del ATP, que ustedes ya saben que la bioquímica, ¿no? Me permite formar ATP y el ATP es una molécula altamente energética para que la célula pueda funcionar, sino no solamente por la parte estructural, digamos así, que los nucleótidos me permiten tener estas moléculas, no, sino que también es la información genética, ¿no? Los genes. Sin los genes yo no puedo poder formar proteínas, ¿no? Y aparte también muchas de las coenzimas que hemos trabajado en bioquímica son nucleotídicas, así son base nucleotídica, ¿ok? Entonces de alguna u otra manera los ácidos nucleicos regulan la célula, ¿ok? Entonces cuando nosotros hablamos de aplicaciones, pues tenemos la parte farmacéutica, vacunas, producción de insulina, ¿ok? Como la insulina es una proteína recombinante que necesitas expresarlo de un ADN para poder tener esa proteína, ¿sí? Tenemos producción de enzimas, ¿no? Por ejemplo, el uso de ciertos detergentes, de biocombustible, la parte de agricultura, por ejemplo, la resistencia a plagas, los alimentos que sean más nutritivos cuando hay modificación genética, los fármacos también, ¿sí? Por otro lado, la parte de diagnóstico, ¿no? Que ahí esa es la parte ahorita más interesante, porque pues hace años, 3, 4 años atrás, nadie le daba, así disculpe, pero nadie le daba bola a la biología molecular, ¿ya? Yo como bióloga, yo he tenido que irme fuera para poder aprender otras cosas, porque lamentablemente aquí no había una universidad que me pudiera dar más información sobre lo que yo quería, o una maestría en la cual yo pudiera de repente trabajar en biología molecular, o sea, no solamente la parte teórica, sino también trabajarla, ¿no? Poder hacer pues investigación, poder caracterizar proteínas, hacer técnicas, o sea, lamentablemente aquí no hay. Entonces tenía que, para mi caso, ¿no? Porque yo soy bióloga, entonces yo tengo que salir. Entonces he tenido que salir para aprender varias cosas y al salir obviamente pues te das la sorpresa de que realmente en el país estamos súper retrasados, ¿no? Entonces, yo cuando regresé después de casi 3 años, 2 años y medio, 2 años, 8 meses por ahí, eh, tú te das cuenta que hay una diferencia, ¿no? Que nosotros lamentablemente no estamos en el tema de la investigación en ese tiempo, ¿no? No estamos con el tema de la investigación, de querer hacer, pues, de repente, laboratorios especializados para poder hacer, no sé, aplicar técnicas moleculares para poder detectar enfermedades o caracterizar nuevas proteínas, ¿no? Con el objetivo de repente, no sé, pues de ya si quieren de crear nuevos fármacos, etcétera. O sea, lamentablemente en ese tiempo no había nada de eso. El tema de la pandemia, o sea, ha movido a todos los laboratorios. O sea, el tema de la pandemia y el tema de poder identificar un virus, que no lo vas a hacer pues con una técnica microbiológica porque no hay manera, todo es bacterias, ¿no? Pero un virus, ¿cómo lo detectas? Lo puedes detectar con técnicas moleculares, tanto como la PCR, para poder identificar el material genético, puedes hacerlo con MALDI-TOF, que es una técnica que te identifica proteínas, ¿sí? Puedes usar el Western blot, que es para también determinar proteínas, el Southern, el Northern, microarrays, entre otros tipos de técnicas que te permiten identificar ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, patógenos, cualquier tipo de patógenos que tengan material genético. Puedes hacer ahora el test de paternidad, el diagnóstico de cáncer. Entonces cada vez hemos ido avanzando, hemos ido creciendo en eso. Y ahorita el Perú pues ya no se está quedando tan atrás, ¿no? O sea, a diferencia, ¿no? Como antes, todo el mundo le preguntaba qué hacía un biólogo, todo el mundo decía, ve la plantita, ¿no? Cuida al animalito, o sea, cosas así, ¿no? Y no se daban cuenta que el biólogo pues ve ingeniería genética, ve control de plagas, ve sistema inmunológico, ve problemas de cáncer, ve detecciones de diferentes agentes patógenos, o sea, puede meterse a la parte epidemiológica, a la parte de infecciones, parte microbiológica, botánica, zoología, o sea, tenemos
un área súper grande, ¿no? De un montón de temas, porque abarcamos la vida en sí, ¿no? Abarcamos la célula y la vida. Entonces, imagínense, dentro de una célula ocurre un montón de cosas, ¿no? Entonces, está para elegir qué cosa quieres hacer, ¿no? Entonces, ahora recién, si ustedes van a un laboratorio, ya al menos te hacen la técnica de PCR, cosa que no pasaba, ¿no? No pasaba. Yo he hecho mi tesis en el 2011, y yo hice una tesis de PCR, ya de técnicas moleculares en ese tiempo. O sea, imagínense, estamos hablando casi 13 años atrás, ¿no? Y en ese tiempo, o sea, era el boom la PCR. O sea, en ese tiempo era el boom, o sea, acá en el Perú, pero en otros países era algo como que, ok, normal, ¿no? Imagínate, estamos 2023 han pasado 13 años y recién en el país la PCR ya es una técnica que al menos la mayoría lo conoce. Porque antes tú le decías PCR y te decía proteína C reactiva. Entonces era como que, ok, y recién ahora, han pasado tantos años, y recién ahora ya ustedes pueden conocer un poco más sobre las técnicas moleculares. Y yo les digo esto, ¿por qué? Porque esto, o sea, no va a correr, pero ustedes que están en el área de salud, ustedes, futuros químicos farmacéuticos, tienen que conocer técnicas moleculares. Tienen que salir, traten de salir, hacer una pasantía, hacer otras cosas fuera para que conozcan otras cosas, ¿sí? Y para que sepan más o menos por qué campo ir, ¿ok? No necesitas irte 2, 3 años, puedes irte pues unas semanas, un mes, algún curso o algo que te permita pues abrir un poquito más las ideas y veas otro esquema, ¿no? Algo diferente de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Tenemos todo aquí para hacer, ¿ah? Tenemos todo. O sea, la vegetación, tenemos diferentes tipos de plantas, ok, tenemos personas súper capacitadas porque hay mucha gente que ha salido, que ha quedado, hay gente que tiene mucha experiencia aquí en laboratorios, trabajando en buenos laboratorios aquí. Entonces, tenemos todo, solamente pues nos falta un poco de poder actualizarnos con lo que estaban haciendo en otros lados, que están mucho más actualizados, pues, ¿no? Eh, y que publican pues, en gran cantidad. Entonces, eso nos falta, pero poquito a poquito ya vamos a ir llegando. Entonces, como un consejo, traten de entrar un poco más a la parte molecular. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hacen la diferencia a un personal de salud, ¿sí? Entonces, tú puedes saber ciertas cosas como todos tus compañeros, pero siempre hay algo que te va a diferenciar de otros. Entonces, busca ese algo que te diferencia de los otros colegas para que pues sea tu especialidad, ¿ok? Y de esa manera te vas abriendo un poco a este mundo, ¿no? De repente de la química farmacéutica, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Todo el tema de los fármacos y cómo es el mecanismo, ¿no? Y cómo es que nuestro cuerpo responde ante estos fármacos, a mí me parece súper increíble eso, ¿no? Pero ya saben, ¿ok? Entonces los ácidos nucleicos son necesarios, básicos, para poder tener toda la información y poder sintetizar todas las proteínas que quieres dentro de la célula para que tu célula pueda funcionar bien, ¿sí? Si tu célula no funciona, pues no funciona ni el órgano, ni los tejidos, ni el sistema, ni aparatos, ni el individuo. Entonces, todo parte de la célula, aunque no lo crean, ¿sí? A veces la toman como lo último y es lo principal. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta acá ahora sí llegamos, ¿sí? Antes ya me iba a ir sin explicarle un poquito de esto. Ya, la próxima semana vamos a ver un poco también de metabolismo de los ácidos nucleicos, ya un tema más bioquímico. Y ya nuestra última clase, que la voy a dividir tipo en dos, ya está relacionada con el dogma de la biología molecular. Entonces vamos a hablar un poquito de la replicación, la transcripción, la traducción, para que sepan cómo es este proceso. ¿Ya? Porque es importante. Y si no me equivoco, les he colocado técnicas moleculares también para que ustedes puedan conocerlas. ¿Ya? O sea, para que sepan de qué se trata la PCR, o sea, para que sepan que es un Western blot y eso no sé si alguna vez lo han escuchado, pero es importante que lo sepan porque ustedes pueden utilizarlo de repente más adelante para hacer una investigación o algo. Entonces es bueno que también ustedes tengan conocimiento para que se puedan juntar con un biólogo, con un químico, ¿no? O con un médico, ¿ok? Y al menos ya tienes una noción, ¿no? Ya tienes una noción de lo que te está hablando. Entonces ahí ya tú comienzas a decir, ay, entonces podemos hacer esto, podemos hacer lo otro para este proyecto, ¿no? Entonces eso te permite tener mayores oportunidades realmente. ¿Ya?
¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Miss, tenía una duda en el esquema que usted es autora. Sí, ¿Podría sí, colocarlo sí, nada sí. más? Era con Ajá. respecto a los intrones. Ujú. Los intrones lo está representando con el color naranja y bueno, usted dijo que esos intrones se salen, ¿no? Para que se puedan unir los exons. Se remueven, sí. Ya, pero después eso se coloca en el RNA mensajero, pero en la parte de adelante, porque también lo veo de color naranja ahí. ¿O es otra cosa? Ah, no, es el CAP, ¿no? Sí, ese es el CAP. Ajá, ese es el CAP. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa con los intrones? Ya, en el caso de los intrones también se pueden a veces utilizar. Ya, no tienen una información como para poder de repente generar algún tipo de proteína o algo, a pesar de que hay informaciones en las cuales se han encontrado secuencias de intrones que pueden ser codificables. Ese es ahorita es como que Ah, ya. ciertas dudas, ¿no? Pero los intrones que ves aquí, si tú observas acá, pueden ser utilizados, por ejemplo, para poder formar nuevos RNAs, que son RNAs pequeñitos, como los Snow RNA. ¿Te das cuenta acá? Yo hago el splicing, corto, y acá está el intrón Lariat, que viene a ser como una especie de plegamiento, porque los RNAs tienden a poder a veces dimerizarse, ¿no? O sea, cuando son chiquititos pueden pegarse entre ellos. Entonces, esto de aquí es gracias al proceso de splicing, ¿ya? Se corta y este es el intrón Lariat, que es como una especie de lazo que se forma. Y esto lo podemos utilizar, por ejemplo, para poder hacer los Snow RNAs. Entonces, estos RNAs pueden estar en el núcleo, se pueden asociar nuevas proteínas y estas nuevas proteínas pueden formar lo que es el Snow RNA. ¿Ok? Como te digo, este Snow RNA es el que trabaja principalmente con el procesamiento de los RNAs ribosomales. Entonces, este Snow RNA actúa para que el RNA ribosomal pueda ser maduro, ¿sí? En el proceso de maduración, ¿ok? Porque hay diferentes tipos de RNAs, ¿no? Si ustedes observan acá, hay el procesamiento, ¿no? Del RNA 5S, el RNA 5.8, 25S, porque es dependiendo del peso. ¿Sí? Entonces, se puede capturar. Nada en la célula queda sin ser utilizado. Ya la célula es especial para reciclar y para utilizar todo lo que puede para poder darle algo más a la célula. ¿Sí? Porque la idea de ese procesamiento es para preparar a ese RNA mensajero para que esté protegido, ¿no? Para que vaya al citoplasma, ¿no? Esa es la idea. Sí. En el tema de aquí, el procesamiento de RNAs mensajeros, para protegerlo, lo que tú tienes es el keeping y la polianilación, porque Ya. me protege los extremos, porque normalmente las RNAsas tienden a comerse los lados, por eso se llaman exonucleasas, porque me va a cortar la parte externa, tanto el 5 como el 3. Entonces, hay exonucleasas que pueden cortar, obviamente, el RNA mensajero y el mensaje nunca llegó, pues porque fue degradado, ¿no? Entonces, por eso es que se protege, ¿sí? Por eso que se protege. Entonces, cuando sale el RNA mensajero, ya este RNA mensajero está protegido, pero aparte de estar protegido, tiene que llevar la información correcta. Entonces, el splicing simplemente es el proceso en el cual me permite tener ya un RNA mensajero, digamos que maduro, es decir, con la información correcta, poder remover lo que no me interesa, que vienen a ser los intrones, y solamente quedarme con lo codificable, ¿sí? Yo junto y yo puedo, pues, sintetizar la proteína. Lo que pasa es que hay distintos tipos de splicing, ¿ok? O sea, si tú tienes, por ejemplo, gen A, B y C, tú intuyes que el gen A te va a dar la proteína A, que el gen B te va a dar la proteína B, que el gen C te va a dar la proteína C. Ya, tú puedes tener 3 proteínas, pero también puedes tener más de esas 3 proteínas. ¿Qué haces? Remueves el B y juntas el A y el C. Tienes la proteína AC, ¿ok? Puedes quitar el A y juntas el B y el C. Entonces tienes proteína ABC. ¿Ok? Entonces puedes tener más combinaciones, ¿ok? Por eso es que eso es lo interesante de la célula, que a pesar que tú tengas cierta cantidad de genes, tú puedes producir una cantidad de proteínas que hasta el momento no se pueden obviamente estudiar todas, ¿sí? Claro. Pero este proceso de splicing es el que te permite tener como que más variabilidad en relación
a la información que quieres adquirir, ¿no? Todo eso ya está programado, por eso que la célula tiene, pues, se le llama, una de las propiedades de la célula es que tiene un control genético, ¿no? Una regulación genética, ¿no? En el cual te indica qué cosa hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces ese splicing es el que te permite hacer eso, ¿no? Poder juntar la parte que quieres codificar, que es en este caso este RNA mensajero, ¿no? Que es lo que vas a querer para sintetizar tu proteína, ¿sí? Entonces, uf, hay un montón. Disculpe, está muy interesante esto. Y para terminar de redondearla, con una última pregunta. Ujú. Usted dijo 3 técnicas, bueno, alcancé a escuchar 4 técnicas de biomoleculares. Una era el PCR, el otro era el Western Blot, y la otra se llama Malkitov. Ah, Para- Malditov. Malditov, Parece que estuvieran maldiciéndole, Malditov, pues, sí. maldito. Ay, 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 está bien, maldito. Malditov, ¿ok? Es una, Ok. es una, es una técnica que te permite detectar péptidos, o sea, pedazos de proteínas. Eso se utiliza mucho para poder identificar también patógenos. Sí, Porque o la sea, de Western Blot lo he escuchado para el virus del VIH, ¿verdad? exacto, porque normalmente tú utilizas ELISA, ¿verdad? Claro, pero Ya, Western pero Blot para, confirma. es una forma confirmatoria porque te permite poder visualizar la proteína, exactamente, ¿no? Entonces lo que tú haces es tratar de identificar muchas veces, por ejemplo, los anticuerpos, ¿no? O sea, tú puedes, la idea acá es esto, ¿no? El Western blot se utiliza principalmente para poder detectar proteínas presentes. El detalle es qué proteínas tú quieres identificar o qué es lo que tú quieres hallar. Entonces, muchas veces lo puedes trabajar en relación a proteínas que hayan estado relacionados con la parte viral, ¿no? Una proteína del virus, puedes tú relacionar una proteína que es los anticuerpos, que es lo que normalmente se maneja, ¿no es cierto? Que ciertas proteínas se pueden producir ante la infección de un tipo de agente patógeno, y pues normalmente tú puedes detectarlo por un Western blot. Pero el Western blot es la última parte. Tú para poder hacer un Western blot necesitas una técnica previa, que es la electroforesis SDC-Page, que es la que te permite pues eh, poder correr las proteínas y que las proteínas se vayan separando. Se separan y luego ese electroforesis, que es un gel de poliacrilamida, lo pasas a una membrana de nitrocelulosa, ¿no? Y recién ahí pues lo dejas en frío, lo dejas migrando porque lo que haces es el traspaso, ¿no? Y luego ya con una... ¿Han visto estos film para las radiografías? Ya, ese se utiliza y ahí te sale la información si es que está presente o no la proteína, ¿no? Es al final, yo les voy a mostrar estas técnicas para que más o menos ustedes tengan al menos una noción, porque qué bueno que al menos hayan escuchado de algo de ellas, Muy ¿sí? interesante la clase, Díaz. Muy gracias, muchas gracias, estoy agradecido. Gracias. Ya, ok, César. Ok, chicos, entonces aquí ya terminamos. Vayan leyendo, vayan repasando, por favor. Ya la próxima semana continuamos con la segunda etapa de metabolismo de ácidos nucleicos. ¿Sí? Y al final ya vemos todo lo que es la parte molecular, ahí es mucho más interesante porque se ve más cosas aplicadas, ¿no? Técnicas sobre todo, para poder entender un poco cómo podemos identificar ciertos patógenos, ¿no? Tanto por el ADN como las proteínas también. ¿Sí? Listo. Ahorita que me pongo a pensar, yo no he patentado mi imagen, no debería patentar mi imagen. Sí, el esquema, el esquema. Sí, sí, debería patentarlo. Sí, cuando mi profesora vio la imagen me dijo, ¿cómo has hecho eso? Es una forma más didáctica para poder explicar al jurado para que me entienda, ¿no? Y a pesar que no quedó esa, quedó otra más corta, porque dijo, trata de hacerlo más sencillo para que no, porque no, o sea, a pesar que son personas especializadas en el tema, siempre hay uno que normalmente es de otra área, ¿no? Entonces me dijo, porque no lo dejes mal, entonces mejor lo más importante, o sea, lo más esencial. Y yo, pero todo es esencial. Me dice, no, vamos a reducirlo un poco. Entonces hice una más pequeñita, eh, pero eso sí me encantó y la guardé porque dije, esta la voy a hacer cuando tenga que dar alguna clase para que sepan todo el proceso que hay, porque no hay imagen que tenga todo eso. No, al menos todo lo que es procesamientos no hay. A ver, aquí está, ya está. Ya, entonces, ¿quién me falta? Profesora, Malditov es con, no lo encuentro, es con F al final, ¿verdad? Sí, con F al final, con F al final. Ok. Robles Gisela.
Robles Gisela no está. Romero Ana. Ya, no está. Listo. Ya chicos, entonces ya pasé, todos están. Solamente, bueno, esas 2 personitas. Todos los demás ya están. Ok, bueno chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Miss. Gracias, Hasta Miss. luego. Gracias, Buenas Miss. noches, mi gracias. Buenas noches, cuídense.